Christian Whitehead no es un nombre ampliamente reconocido por el gran público, como si lo pudieran ser Shigeru Miyamoto o Hideo Kojima, pero dentro de la comunidad de fans de Sonic, su historia es legendaria. Este joven australiano, conocido también como Taxman, comenzó haciendo fangames en su adolescencia y hoy mismo dirige su propio estudio, habiendo colaborado estrechamente con Sega en proyectos icónicos. Prepárense para conocer la historia de este gran desarrollador. Yo soy Medas y esto es Christian Whitehead, el fan que devolvió a Sonic a su época clásica. Christian Whitehead nació en Melbourne, Australia, alrededor de los años 80. Desde niño quedó fascinado con los juegos de 16 bits. Su primera experiencia fue con Super Mario Bros. 3, pero fue cuando su familia compró una Mega Drive que conoció a Sonic 2, y quedó tan impresionado que soñó con crear sus propios niveles. Consciente de que no bastaba con diversión, empezó a aprender herramientas como Click and Play, The Games Factory y más tarde Multimedia Fusion, para luego avanzar a C++ y DirectX. A los 16 años creó Retro Sonic, un fangame desde cero, no basado en un jack de otra ROM, sino escrito en C++, con su propio motor gráfico. Esta herramienta evolucionó al Retro Engine, plataforma base para lo que haría años más tarde. El momento decisivo llegó en 2009. Cuando Sega pidió ideas en su blog oficial para llevar sus juegos a móviles. Whitehead respondió con un video en YouTube de un demo de Sonic CD corriendo en un iPhone, usando su motor, a 60 FPS, widescreen y físicas precisas. El demo impresionó demasiado a Sega, aunque tardaron un año en confiar plenamente en su capacidad. En diciembre de 2011 se lanzó el port oficial de Sonic CD en PlayStation 3, Xbox 360, PC y móviles. Tanta fue su repercusión que el port de Windows Phone ganó el premio a Juego del Año en los Poker Gamer Awards 2013. Tras ese éxito, Sega le confió los ports de Sonic 1 y 2 para móviles, nuevamente empleando Retro Engine, añadiendo mejoras como el Spin Dash en Sonic 1, personajes adicionales como Knuckles y recuperación de zonas descartadas como Hidden Palace. En 2014, después del éxito de los ports de Sonic 1, 2 y CD, Whitehead y Simon Tomley propusieron a Sega un ambicioso proyecto. Un port completo de Sonic 3 and Knuckles para iOS y Android usando su Retro Engine, con mejoras como widescreen. Sin embargo, Sega tomó una decisión que detuvo el proyecto: los problemas de licencias musicales. Resulta que varias canciones icónicas de Sonic 3 como Ice Cat Zone, Carnival Night y Launch Base Zone, estaban ligadas a derechos complejos. El tema de Ice Cat, basado en el Unreleased Hard Times de los Simpsons, compuesto por Brad Buxer, y en colaboración con gente de Michael Jackson. Y Carnival Night, con fuertes referencias a la canción Jam, generaban conflictos de copyright. Además, el mismo Jackson o su equipo nunca firmaron contratos formales con Sega para realizar el port, lo que amplificó el caos legal. Por ese motivo, Sega decidió no avanzar en el port. Aún así, Whitehead siguió adelante. El siguiente paso de su carrera fue el más ambicioso, ya que en 2015, Whitehead, junto a los equipos Fan, Headcanon y Pagoda West, presentó Sonic Discovery, un prototipo fangame que Sega posteriormente convertiría en Sonic Mania. Whitehead se desempeñó como director creativo y arquitecto del Retro Engine en el juego. Sonic Mania fue aclamado universalmente por fans y críticos. En 2018 se lanzó la edición mejorada, Sonic Mania Plus, agregando los personajes de Mighty y Rey, nuevos modos y contenido físico. En 2018, Whitehead cofundó el estudio Evening Star con equipo de Mania, asumiendo el cargo de director creativo y arquitecto del nuevo motor, inicialmente llamado Star Engine, luego rebautizado como Retro Engine para mantener vínculos con sus raíces. El primer título original del estudio fue Penny's Big Breakaway, lanzado el 21 de febrero de 2024, un plataformas 3D protagonizado por una niña y su yo-yo que incorporaba la misma precisión de control y diseño de movimiento que caracterizó sus trabajos previos con Sonic. Mientras tanto, el Retro Engine continuó vigente, ya que Sega lo utilizó oficialmente en la colección Sonic Origins de 2022, el cual incluye remasterizaciones de Sonic CD, Sonic 1, 2 y por primera vez, Sonic 3 and Knuckles. Whitehead solamente proporcionó mejoras al motor, y no participó directamente en el desarrollo final del producto. Incluso su motor fue base para la física de Sonic Superstars, lanzado en 2023.
Christian Whitehead no solo fue un fan entusiasta, sino que también fue quien entendió, reinterpretó y revitalizó la esencia clásica de Sonic, algo que muchos otros lo intentaron, y fracasaron. Su creación, el Retro Engine, demostró una precisión técnica y cariño por la jugabilidad de 16 bits. Por eso digo que Christian Whitehead fue el fan que devolvió a Sonic a su época clásica. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo han hecho, muchas gracias por seguir apoyándome. Soy Medas y me despido, adiós.